Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio oficial de nuestro podcast Las Reinas Pepeadas. Hoy queremos conversar un poco acerca de algunas anécdotas y historias o dificultades migratorias, le decimos decir. A pesar de haber emigrado a un país de habla hispana, encontramos algunas barreras de comunicación. Y por ejemplo, en mi caso, que yo me fui antes a Estados Unidos y quizás como que aprendí otro idioma donde realmente tienes que aprender el idioma desde cero, los modismos, cómo la gente se expresa. Recuerdo una vez que me decían y que no, es que hablas como una enciclopedia. ¿Verdad? Que tú me contaste. Entonces el tema es que tú aprendes el idioma, pero cuando te vas a estudiar cuando te vas a vivir a otro país de habla hispana, crees que eso no va a ser una barrera. Y sí lo y es. Finalmente creo que sí termina siendo una barrera. Entonces, bueno, siempre como que te pasa que no... Quieres decir algo demasiado básico que para ti es básico. O sea, por lo menos a mí me pasó que, mira, por favor, me pasas la pala para recoger la basura. Y el carajo se quedó como que, pala. Pero eso es una vaina así como que yo le estuviera diciendo una vaina del otro mundo. Nunca entendió qué coño es lo que yo le estaba diciendo. Entonces yo, no, o sea, con lo que recoges la basura, pues, la pala, la escoba, o sea, no sé cómo hablarlo. Estaba como el cuento ese del papá de Meli que hablaba, no entiendo. ¿Cómo es que era? Ajá, yo no entender. Hablándole a unos gringos así como ellos hablan en español. Algo así, pues, o sea, a veces te cuesta, pues. Sí, exacto, y también porque hay muchas palabras que tienen significados distintos, es decir, el mismo significante, la palabra es igualita, pero significa otra cosa totalmente distinta. Arrecho, por ejemplo. Por ejemplo, exacto, que una de mis palabras que ya más digo. Una de las que más dice todo el venezolano, ¿no? Exacto. Venezolano, que se usa para literalmente casi todo. casi todo. Estoy molesto o algo está muy... no sé, muy de pingas, algo está muy... Esa también. Que esa también, pero esta también la dicen los cubanos, pero también creo que tiene otra connotación. No, yo creo que los cubanos sí la usan más o menos también así, parecido, sí. ¿verdad? Pero bueno, aquí arrecho, ¿qué significa? Aquí Para que arrecho sepa la gente. Significa estar como muy excitado, ¿no? Ah, bueno, imagínate tú. No se puede decir esa vaina aquí Pero ni de coño. además es como un excitado medio grosero. Exacto. O sea, porque uno puede decir estoy muy excitado, pero decir estoy arrecho es como, no sé, pero suena bastante fuerte, ¿no? Al peruano le suena así súper fuerte. Sí, a mí me dijeron y que mira, ni se te ocurre decir eso aquí, porque es que eso significa otra cosa. Y yo cuando me enteré de lo que significaba, yo dije, coño. Bueno, yo también... sí. Yo creo que recién, o sea, en una reunión de trabajo, como recién conociendo a la gente, ¿sabes? Que vas como, bueno, hacen una parrillada, una barbacoa. Y Okay. Esa es otra que no dicen aquí, ¿no? Parrillada. creo que sí. No, yo también creo que sí. Creo que no. ¿No? Ok. Bueno, entonces, habían unas brochetas de vegetales. Y nosotros le decimos a eso pinchos, o en España a un pincho se le dice una tapa, que es un pedazo de pan con cualquier cosa arriba. Y acá, obviamente, pinchos es el miembro del hombre. Entonces, yo estaba como... que dijeras esa parte para morirme la risa. Yo, ¿cómo va a explicar qué significa pincho aquí? Sí, súper ejecutiva, ¿no? Excelente, Abby. No esperaba menos de ti, de verdad. Entonces, resulta ser que yo estaba encargada de las brochetas. Ajá. Y que yo creo que, o sea, sí, yo estaba encargada de las brochetas para terminarles el cuento, porque si no después me voy a otra idea y ya me van a ir conociendo de que nunca termino las ideas al hablar. Creo que ninguno. Estábamos en esta reunión, entonces yo estaba cuidando de que no se quemaran. Y el host de la parrillada era otro venezolano que para hacerme bullying, dijo, bueno, ¿quién es la que está pendiente aquí de los pinchos? Y yo estaba en otra esquina y dije, yo, pegué un grito y te podrás imaginar. Te mataste solita, pues. O sea, exactamente, yo sola y evidentemente, o sea, el bullying o el chalequeo, como decimos nosotros, en venezolano criollo,
fue normal. Me duró como 6 meses, o sea, imagínate. Buena madre, qué desgraciado, 6 meses. Pero que lo que quería decir luego era como que tú, o sea, te vas acostumbrando cuando ya eres consciente y obviamente, o sea, no quieres ni ser ofensivo, y como que mimetizarte también dentro del contexto que te encuentres. Me pasa que obviamente ya conscientemente no uso palabras que sé que tienen una connotación, bien sea sexual pero o diferente. delante de gente que no conoces muy bien, porque yo creo que aunque Sí, sean pero igual, peruanos también. no, yo creo que el tiempo también te va como que, o sea, estoy con puros venezolanos, en una reunión con puros venezolanos y obviamente se me sale el acento más No vas a caraqueño que decir nunca. brochetas, delante de- Exactamente, pero si estoy con peruanos o con gente quizás a lo mejor, porque puede ser aquí o puede ser en otro lado, trato de no usarlo. Y como acabo de decir brochetas, lo hice, o sea, como que adrede, ¿no? Yo tengo un cuento también del pincho buenísimo porque tengo un amigo que él trabajaba aquí vendiendo brochetas y entonces él brochetas, cuando yo estaba en Venezuela él me decía que él aquí vendía brochetas y yo, ay, no me jodas, esos son pinchos, es a la ladilla que se está diciendo, claro, pero él nunca me echa el cuento de por qué brochetas y dale con las brochetas. Entonces cuando llegamos aquí, él me cuenta que un par de señoras peruanas que le fueron a comprar, comiquísimo, porque las señoras ay, hijo, y que, ay, mira, bueno, me vas a dar unas, y broma, ay, y con una risita, y que, ay, mira, ¿y cómo es que le dicen ustedes allá en Venezuela esto? Ay, y él, y que, pincho, la dicha así, las viejas cagadas en la risa, marica, esa vaina me dio una risa ese cuento, comiquísimo. Ahí fue cuando yo me enteré que al pincho, bueno, le dicen como, ¿cómo es? El miembro masculino. O por ejemplo, cuando, no sé, vas en un taxi. Que sí tiene media similitud, ¿no? Gráficamente, el pincho, el miembro masculino, la brocheta. Es que la verdad es que, o sea, cuando yo pienso en la palabra, pienso en la imagen. Del español, Sí. del pincho español. Sí. Yo sí pienso en pincho de estadio de fútbol. También, pero la imagen que te Anticucho, viene, anticucho. que es lo que yo creo que Exacto, el sucede anticucho. cuando quizás a lo mejor gente que la palabra tiene un significado diferente y a lo mejor es, o sea, es fuerte la palabra, lo que sea, es lo que están acostumbrados a que lo que tú escuchas, obviamente ya viene una imagen, Hay una asociación. Pues. una asociación inmediata Hablamos de el lo, otro día, ¿no? de lo que significa, que creo que también sucede. Y esto también va un poco cuando estuve aprendiendo obviamente otro idioma. Antes yo pensaba como que, coño, qué ridícula esta gente que, ¿sabes? Está hablando español y de repente lanza una palabra en inglés porque no se acuerda del significado en español. Y yo o sea, desde como que juzgando a la persona, como que esta persona es así, ay, Ya se le olvidó el español se le olvidó, y tal. y la verdad que sí pasa. Y la verdad es que sucede, y cuando estás aprendiendo otro idioma, que te aprendes la palabra en el otro idioma, a veces se te olvida cómo se dice en tu idioma, o sea, en tu lengua materna, y es una cosa que sucede en el cerebro, que sí... Hay como un cortocircuito ahí, como que coño, como y no te acuerdas y no te viene, y bueno, de repente, o sea, depende de la estructura también o quizás el racionamiento que hace la persona que esté estudiando. Hay gente que tiene muchas más habilidades para aprender otros idiomas que otras. Los niños de hoy en día, ¿no? Parece que hubiesen nacido con esas Bueno, habilidades. por ejemplo, Amanda. Sí, hoy- pero yo creo también que es porque tienen tienen acceso a internet y por ahí ven cualquier cantidad de videos en YouTube en cualquier idioma. O sea, a veces yo veo a Amanda que está viendo una vaina en portugués y yo, ¿qué carajo está haciendo viendo esta vaina en portugués? Pero, o sea, es fino, pues, porque, o sea, por lo menos inglés, yo trato de ponérselas en inglés. Para que aprenda más fácil y de verdad que tiene una retentiva arrechísima. Y todos la tuvimos a esa edad, pues. Yo no sé hasta qué edad es eso, pero ahorita es buenísimo que pase, pues. Bueno, iba a contar que, por ejemplo, cuando tomas un taxi, que quieres decir que siga De front. Derecho. derecho, y es de frente. Ajá. Es de frente porque derecho... ¿Derecho qué? Derecho lo toman a la derecha.
Tú dices derecho y ellos piensan que estás diciendo derecha. Ok. Bueno, ya yo sí adopté esa. Sí, hay ciertas palabritas que he Por eso, adoptado. yo creo que esa... Y eso que he tenido, o sea, porque, ¿sabes? Uno como que tampoco quiere perder su identidad. Y lo que tú dices, pues, que siempre como que hemos criticado, porque yo de repente no tanto en el inglés, sino en panas que, coño, se fueron a vivir para Argentina, que se fue a vivir para México, que se fue a vivir para acá, o sea, cualquier parte de habla hispana, Bueno, y entonces, 3 meses. entonces ya hablan, o sea, incluso hablan con uno, con su jerga, o sea, ya su mezcla que tienen de argentino-venezolano, mexicano-venezolano, chileno-venezolano. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué huevonada es esta? Pero definitivamente, o sea, pasa, porque tú para poderte comunicar con las personas de ese país, en el caso de nosotros, Perú, coño, o sea, eso de frente, yo cuando claro. a los taxis... Ese es el punto que quiero rescatar, que tú al final te vas mimetizando de cómo, y no es un tema de que, ay, ahora yo hablo peruano, españoleto, argentino, colombiano, sino que tú vas como que tratando de entrar para que te entiendan y que la conversación, o sea, porque no es mejor. Sí, claro, pero una cosa como es quitar usar- esa barrera. pues, Una un cosa es poco. usar las palabras que se utilizan de forma adecuada y otra cosa es, Ser ridículo. o sea, sí, ya Bueno, copiar el pero- dejo. bueno, Ya creo que- copiar el dejo, el pero- acento. como- Ajá, exacto. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo es creo que verdad. eso también tiene un juicio, porque hay gente que tiene mucho más facilidad y que, por ejemplo, anda con colombianos y se le pega el dejo colombiano. Anda con argentinos y se le... Wannabe, sí, los wannabe. No sé si los wannabe, yo creo que hay un tema ahí, o sea, por ejemplo, yo tengo 9 años ya afuera y yo siento que yo sigo hablando igual, o sea, quizás a lo mejor algún tipo de muletilla, algún tipo de palabra puntual. El otro día me chalequeaste cuando dije alucina, Claro. pero hasta que yo logré decir la palabra con el contexto correcto y con el significado correcto, para mí fue así como que lo logré, o sea, lo logré porque... Porque querías meter la palabra No, donde porque era, me- ¿o ¿cómo era la vaina? Claro, porque a veces me pasaba como que no lo estoy usando correctamente y ahí sí te ves ridícula porque dices, o sea, obviamente, O sea, evidentemente. Ni se dice en Venezuela ni lo usa bien aquí. Exactamente. Pero, o sea, a mí sí me parece, a mí sí me parece entretenido como que Hacer uso de hacer esa- uso y sí, pues, o sea, igual como cuando tú escuchas a alguien que no es de Venezuela utilizando el coño, el chamo, el pana, o sea, te da una sensación de familiaridad que yo creo que te conecta con tu entorno. Entonces yo creo que por eso es que a mí me parece importante que sí, en esa adaptación, porque yo creo que como migrantes debemos adaptarnos al sitio donde vamos, porque, o sea, porque es parte de lo que te hace, yo creo que el proceso mucho más amigable, más sencillo, más ameno, menos, o sea... Sí, pero yo creo que yo también partiría de lo que dice Tati. O sea, si queremos hacernos entender, tenemos que hacer el intento por hacernos entender, ¿no? Y va a ser utilizando la... Porque yo no sé si un tema, bueno, tú no sé qué opinas, Meli, pero, o sea, el tema de la identidad, eso que quizás a lo mejor es un miedo que tienen los migrantes cuando van a otro país a vivir, que también se da, que tú ves, por ejemplo, en los Estados Unidos, tú ves que la comunidad de mexicanos son mexicanos, los mexicanos andan con mexicanos, los venezolanos con venezolanos, los bolivianos con bolivianos, quizás se juntan los latinos un poco con todo este movimiento de que son la minoría y que ahora obviamente representan en Estados Unidos obviamente una fuerza, sobre todo a la hora de elecciones, pero sí hay una segregación importante, los chinos con los chinos, los japoneses con los japoneses, los árabes con los árabes, porque evidentemente tú no quieres, no sé si parta de eso, perder esa identidad o esa zona que de alguna manera, llamémosla de confort, te brinda lo que tú has aprendido depende a la edad que migres también. Bueno, sí, porque fíjate, por ejemplo, en Venezuela, los casos que yo vi, aquí no he estado así, o sea, no he palpado eso así tanto como allá, porque típico que papás de panas que franceses o italianos o portugueses, que, o sea, nunca aprendieron a hablar bien el español. No sé si les llegó Papás. Papás, exacto, papás, abuelos, o sea, que nunca llegaron a aprender bien el español.
O sea, y no- o sí, pero siempre manteniendo su dejo, o sea... o sea, exacto, hablándolo como con su acento, pues, ¿entiendes? O sea, Pero es que imagínate- portugués en Venezuela no habla como